Hola, buenos días a todos en este segundo puente de Pascua, 25 de mayo, final de temporada, intentando volver otra vez a estos orígenes que eran Tusoccer y Cruceta, Cruceta desde la perspectiva del blog, claro está, y volviendo otra vez a lo que es el fútbol internacional, después de un año en el que también hemos hecho quizá menos directos de previa de alineaciones de liga, pero en el que también hemos querido recuperar un poquito esta visión internacional. No sé si nos dará para alargarnos tanto, a lo mejor como otros directos de previa alineaciones, pero bueno, vamos a buscar, no sé si decir la excelencia, pero vamos a intentar buscar informaciones que contrasten un poquito con el día a día y evidentemente todo lo que se pueda alargar en el chat por el hecho de lo que participe la gente, pues súper agradecido para darle todavía más sustancia al evento. Y cómo no podíamos empezar de una manera mejor, fuera de lo que es el ámbito español, que hacerlo con la última de las copas disputadas en cuanto a las principales ligas europeas. Ya vivimos en su momento la más lejana, ahora que queda en el tiempo, la Copa del Rey, que la ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Vivimos también más recientemente en el tiempo ese Lazio-Inter, que acabó ganando el Inter, sin tampoco mucha dificultad. Quizá fue la final más descafeinada por el hecho de que era la que fue menos igualada, la que el Inter se sabía claro vencedor. También quizá ahora en la que nos va a ocupar ahora del Bayern, pero con un análisis muy distinto, entrando ya al bisturí con lo que fue el partido. Y ya la más reciente que tuvimos, esa copa intestina, esa FA Cup entre el Manchester City y el Chelsea, que se acabaron llevando los Sky Blues, los Citizen, en lo que ya fue el último título oficial de Pep Guardiola como técnico del Manchester City. Entonces, ahora tenemos aquí la última de las copas que se jugó antes de ayer. Yo la habían diferido ayer y de hecho, bueno, me he hecho aquí unos apuntes a modo de escaleta para, pues bueno, para que no se me escapen todos los detalles que de alguna manera me parecieron más significativos, tanto del partido en clave táctica, así como también, bueno, situaciones de los alrededores que también un poquito vislumbran lo que ha sido la actualidad. Y esta copa alemana, que se jugó antes de ayer, como bien decíamos, que es la Pokal, la copa alemana la disputaron, para aquellos que no la han visto o no lo han sabido, Stuttgart y Bayern de Múnich. Un Stuttgart-Bayern de Múnich que todo el mundo dirá, bueno, sí, lógicamente la ganará el Bayern porque es un rodillo, porque este año ha sido inapelable su hegemonía, además solamente creo que escuché que comentaron que ha perdido solo 3 partidos de liga, 2 de la Bundesliga y otro de la Champions, ese partido tan espectacular de Champions que vimos con el PSG en la ida, y realmente, a ver, se atisbaba muy favorito. Pero es verdad que el Stuttgart también tenía la suya que decir, porque el Stuttgart lleva muy buen año, de hecho se ha clasificado para Champions al final, junto al propio Bayern, Dortmund y Leipzig, y ha llegado a una final que es suya, porque hasta ahora era el vigente campeón. O sea, el vigente campeón de la Pokal era el mismo Stuttgart. Entonces, bueno, esta final de Copa entre Stuttgart y Bayern creo que ya tenía algo más que decir que no que el equipo de Stuttgart fuera un mero comparsa, para nada. O sea, se vislumbraba mucho más igualado por esa implantación del modelo de juego que ha dado Sebastián Hoeneß a este Stuttgart, muy superlativo, y evidentemente pues, con un Bayern de Múnich que volvía a ser el coloso de las viejas citas y con una declaración de intenciones pues importante para volver a rubricar un título, por cierto, el de esta Pokal, que no ganaba desde el año 2020, que ahí donde vemos la hegemonía del Bayern en las Bundesligas y en Champions, bueno, ahora un escalón un poquito inferior, pero siempre llegando a semifinales o alguna que otra final. El Bayern realmente en su competición doméstica del KO, que es la copa alemana, la Pokal, no la alcanzaba y no la ganaba desde el año 2020, que fue justo en la época del confinamiento y cuyo Bayern lo entrenaba Hansi Flick, o sea que ya había llovido 6 años desde entonces. Así que también esto era un desafío para el propio Bayern para volver a recuperar su terreno perdido en esta Copa Alemana. Voy a leer aquí un poquito las noticias de Belly, que me parece estupendo la información que está dando. Además, ya digo, ha sido algo imprevisto, no le he pedido que me haga de Belly News, pero mira, ha estado por aquí y se agradece. Dice, final 2025, que fue la pasada precisamente la que hablábamos que ganó el Stuttgart, la ganó 4-2 a una Arminia Bielefeld, que no sé si el año pasado la Arminia Bielefeld seguía en Bundesliga o ya estaba en la Bundesliga 2. Creo que ya estaba en la Bundesliga 2. Y llegó hasta la final, fíjate tú.
Y ahí el Stuttgart pues rubricó su hazaña levantando el trofeo. Disputada en Berlín ante 74.000 espectadores. La actual, que es la que sí, evidentemente ya hacemos spoiler, el Bayern de Múnich campeón, victoria 3-0 ante el Stuttgart con un hat-trick de Harry Kane en la final. Esto es lo que vamos a leer un poquito desmenuzando lo que es la final, porque fue más igualada de lo que parecía. De hecho, el primer periodo acaba 0-0 y ya es en la segunda parte cuando llegan todos los goles, de la mano de nuestro artista, el internacional inglés Harry Kane, o Hurricane, como también muchos lo conocen a nivel de apodo, pues por esa similitud en el nombre y el apellido. El Schalke tiene un récord curioso. Estos son esos datos bonitos, esos guarismos que me gustan que nos pone Beli, que la verdad es que algunos de ellos no lo sé. O muchos de ellos no lo sé. Schalke tiene un récord curioso. Ganó 5 copas, pero perdió 7 finales, más que nadie. En Alemania existe un día de las finales amateurs, donde decenas de finales regionales se juegan al mismo día para definir quién entra en la siguiente DFB Pokal. Hostia, esto está muy bien. Porque esto me recordó un poquito, pues siguiendo esa medida popular, ¿no? Como se consagra en la FA Cup, donde empiezan, siendo el torneo más antiguo del mundo, pues las primeras rondas eliminatorias entre muchos equipos amateurs al principio, en verano, y algunos, pues claro, llegan a poder jugar contra equipos de League One, League Two, o sea, ya equipos de las cuartas, quintas, sextas divisiones profesionales de Inglaterra, ¿no? Y bueno, esta iniciativa me parece preciosa, ¿no? Que podamos también incluir aquí a los aficionados, pues para que existe este día de las finales amateurs, como nos comentaba Beli, decenas de finales regionales que se juegan el mismo día para definir quién entra en la siguiente DFB Pokal. El trofeo pesa alrededor de 5,7 kilos, o sea, cerca de 6 kilos. Luego la veremos, te he puesto una imagen también de Kane levantando el título, y está decorado con más de 250 gramos de oro y piedras preciosas. El torneo originariamente no se llamaba DFB Pokal, se llamaba, a ver si lo sé leer bien, tenemos también aquí a Panivino, que he leído en el chat, que también pues por su cercanía a Alemania, no sé si estando ahí en Bélgica, pues nos puede arrojar luz un poquito en la pronunciación, pero pone Pokal, nombrado por un dirigente nazi del deporte, y después de la Segunda Guerra Mundial cambiaron totalmente el nombre y hasta reemplazaron el trofeo porque recordaba demasiado, sí, a esa época oscura y funesta. El trofeo actual existe desde 1965, bueno, la época de las regionaligas, para aquellos que hayáis leído un poquito pues de cómo eran antiguamente la liga alemana en sus orígenes, que no alcanzaba esa globalidad, sino que eran regionaligas pues en diferentes regiones. Porque el anterior quedó asociado al nazismo. El nuevo tiene oro real y piedras preciosas incrustadas. Durante décadas, los equipos amateurs no podían participar. Recién desde el 74 comenzaron las grandes sorpresas David contra Goliat. El récord de penales en una tanda del torneo terminó 11-7. Hostia, mira tú. 11-7, que se dice pronto. Y me parecían largas aquella tanda de penaltis de la Europa League entre el Manchester United y el Villarreal. Pero en aquel caso todo de aciertos, que se llegaron también a 2 dígitos, pero acertando todos. Ahí no hubo, creo que apenas ningún fallo. En 2021 el Bayern de Múnich sufrió una humillación histórica. Perdió 5-0 contra el Borussia Mönchengladbach. Luego, al final de todo, he mirado una página de Transfermarkt donde se ven todas las finales. Bueno, he cogido las últimas 10-15. Y los campeones, los mayores campeones. O sea, los que tienen más títulos en sus vitrinas. Esta humillación que hablamos del Bayern fue... A ver, que no se me salte aquí el chat con las informaciones. Perdió 5-0 contra el Borussia Mönchengladbach y fue una de las peores derrotas coperas de su historia. Recuerdo alguna otra también un poquito más, no tan cercana, del Bayern contra el Frankfurt, que me parece que también le he metido 4-5-1, pero claro, es que un 5-0 contra el Mönchengladbach, que es tu rival, no diré ciudadano porque son ciudades separadas, pero que en el concepto provincial es como un derbi, o sea, es de hecho la mayor rivalidad histórica que ha habido siempre en Alemania entre Bayern y Mönchengladbach, pues de épocas pasadas, precisamente en esos años remontables de los 60 y 70. Así que sí, fue una de las peores noches del Bayern, de las peores derrotas coperas de su historia. La gran campanada ha sido la Copa Portuguesa. Bueno, esto ya son informaciones de otras copas, pero bueno, vamos a leer lo que dice con el Torrensey de segunda ganando en la final al Sporting. Bueno, fíjate. También recuerdo un Recreativo de Huelva contra el Mallorca. Lo que pasa es que creo que el Recreativo en aquel momento estaba en primera.
O el Portsmouth, no recuerdo contra quién, que no, también está en primera. Eran equipos que estaban a punto de descender o ya descendidos, pero no de segunda que habían llegado. Quizá hubiera sido el Mirandés el que podría haber estado más cerca de alcanzar esta gesta. Bueno, dicen que el trofeo actual no es el original, el primero desapareció del fútbol alemán tras la guerra por su relación con el nazismo, y el nuevo diseño ya apareció en el 65, tiene oro de 24 quilates, turmalinas, jade y cristales decorativos. O sea, es una copa bellísima, bellísima. La frase más famosa del torneo es Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. La copa tiene sus propias leyes. En Alemania se usa incluso fuera del fútbol para hablar de situaciones impredecibles. El torneo es famoso mundialmente por sus Giant Killings, equipos amateurs o de tercera división que eliminan clubes gigantes casi cada año. Pan y Vino nos comenta por aquí, haciendo un paréntesis a las noticias de Belly, que es que la mejor es la Copa Francesa. Perdonad que me ha saltado aquí. La mejor es la Copa Francesa, en que cualquier equipo puede inscribirse. Hostia, mira, este dato tampoco lo tenía. O sea, me estás diciendo que yo ahora me voy con mis colegas y fundamos, yo qué sé, los Tusos Clubs Winnaes. Me invento. Y, ¡pam! Vamos a crear este equipo. Somos 12, nos inscribimos y podemos apuntarnos a la Copa Francesa. Y entiendo que empezamos unas rondas preliminares también en verano, hasta que, bueno, si vamos pasando, pues suena la flauta y nos enfrentamos, yo que sé, a un equipo de sexta o séptima división inglesa. Si nos podemos, si podemos apear a otros clubes amateurs como nosotros. Está muy bien esto, ¿eh? Esto es la esencia del fútbol. El fútbol tiene que llegar al pueblo. Esto es lo que muchas veces he leído en artículos de la revista Panenka, y es verdad que el fútbol en su esencia, a principios del siglo XX, era otra historia que nada tiene que ver con el mercantilismo de hoy. Es una pasada. Equipos que han ganado la Copa de Alemania. Esto es justo lo que iba a leer al final del directo. De hecho, esta información la voy a dejar para después. Mönchengladbach se llamaba Mönchengladbach. Esto nos lo comenta también Pan Divino. Mönchengladbach se llamaba Mönchengladbach, pero cambiaron el nombre porque las cartas llegaban a Múnich. Claro, por lo de München, porque München es Múnich en alemán. Así que entiendo que de ahí la confusión en el libreto por la similitud del nombre de la ciudad. Lo que está claro es que el Bayern de Múnich es el club más ganador de la historia de la Copa de Alemania, con 20 títulos, bueno, 21 ahora, yo creo, con el que se levantó antes de ayer. Y también tiene récords rarísimos. Ganó muchísimas finales, dominó décadas enteras, pero entre 2021 y 2025 ni siquiera llegó a una final. Esto es lo que comentaba yo antes, que desde la Copa Alemana del confinamiento, la Pokal del 2020, no la han vuelto a ganar y tampoco han llegado a la final siquiera. O sea, la ganaron con Hansi Flick de entrenador. Aquel año mágico de triplete con la Copa Alemana, que aquí estamos haciendo gala, la Bundesliga y la Champions, que se la ganaron al PSG, que alcanzó su primera final con ese gol en solitario de Coman. Un Kingsley Coman, que bueno, ya que estamos aquí, también voy a comentar aquí la anécdota que si tú quieres ganar la liga de tu país, ficha a Kingsley Coman. Porque con Coman en tus filas, ganas, aseguras la liga cada año. Me llegó un reel, me parece que de Instagram, que decía, rezaba lo siguiente: desde que Kingsley Coman es profesional, allá donde ha estado, fuera, y no quiero dejarme ningún club, PSG, Bayern Múnich, Juventus, y el actual, creo que es Al Nasser, puede ser. La cuestión es que todas las ligas en las que ha disputado las ha ganado el equipo donde ha jugado. Y estamos hablando de 14 temporadas consecutivas, 14 años seguidos. O sea que tela también aquí el dato estadístico de Kingsley Coman. Que todo esto viene, bueno, por este lapsus debido a ese triplete mágico que decíamos del Bayern, de Hansi Flick, donde ganó su última Pokal, su última Copa Alemana. Dice Pandivino, efectivamente, el Tusos Fútbol Club puede apuntarse en las primeras rondas. Claro, sí, no, obviamente no voy a tener el enchufe de que me hagan pasar 3 rondas preliminares. Werder Bremen dice, tiene 6 títulos y posee un récord increíble. Ganó 37 partidos seguidos de local en la DFB Pokal entre el 88 y el 2019. Joder, eso también es una información muy interesante porque, bueno, pese a que el Werder Bremen
evidentemente ha perdido galones con respecto a hegemonías pretéritas, hombre, pues tiene mucho mérito que prácticamente entre el 88 y el 19, que estamos hablando de 3 décadas, no pierdas en casa. De hecho, no es que no pierdas en casa, es que has ganado 37 partidos seguidos jugando en el Weserstadion. Espectacular. El Borussia Dortmund ganó 5 copas y protagonizó algunas de las finales más famosas. Venció 5-2 al Bayern en 2012 y ganó 4-1 al Leipzig en 2021. La de 4-1 al Leipzig me acuerdo, porque esta la vi, o sea, ya seguía la Copa Alemana viendo los partidos, sobre todo las eliminatorias finales y las finales por descontado, que creo que esta es la que Haaland se sale, que marca 2 o 3 goles y queda ahí Upamecano retratado. Que Upamecano tenía el hype muy alto después de un temporadón impresionante en el Leipzig y bueno, ahí queda retratado ante el poderío del noruego. Y la del 2012, no recuerdo si esta que gana el Dortmund al Bayern lo entrenaba todavía Jürgen Klopp. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque luego el Dortmund me suena que en el 13 es cuando llega a la final de Champions y la pierde en la prórroga con el Bayern, también con Klopp en sus filas. En ese momento creo que era Heinkes el entrenador de los bávaros. Sí. A ver, vamos a seguir leyendo por aquí. Al final, mira, hemos tenido más información de lo que esperaba, ¿eh? Esto ha sido, por ser improvisado, oye, incluso... Bonito ha sido. Durará algo más de media hora porque con los apuntes que tengo aquí para hacer análisis del partido y evidentemente os voy a empezar a poner imágenes. Dice el Schalke 04 tiene 5 títulos, pero también el récord más triste. Perdió 7 finales más que cualquier otro club alemán. O sea que se lleva la palma del club cenizo, la negra, que se ha llevado Schalke con esos 5 títulos, pero 7 finales perdidas. O sea, nadie ha perdido tantas finales como el Schalke. Pero bueno, ha llegado a esas 7 finales. Para mí eso ya es un dato más positivo que no contraproducente. O sea que yo le voy a dar una vuelta en ese sentido. Y Pan y Vino nos comunica aquí que el Rapid de Viena ganó la Copa tras la anexión de Austria. Fíjate tú. El Eintracht Frankfurt ganó 5 veces y es considerado el club copero. Suele eliminar favoritos y en 2018 derrotó al Bayern en una final histórica. Creo que esa final del Frankfurt la entrenaba Niko Kovac. Ya ves lo que te digo. Y Stuttgart ganó 4 títulos y levantó la última copa, esta que comentábamos en 2025, el pasado año, derrotando 4-2 a la Arminia Bielefeld, que venía desde tercera división. Fíjate tú. El Nuremberg fue el primer campeón de toda la historia en el 35. O sea, en el 35 del siglo pasado, en 1935. El primer campeón de toda la historia de la Pokal, el Nuremberg. Y el Leipzig ganó sus primeras copas muy rápido. Campeón en 2022 y 2023, 2 seguidas, pese a ser uno de los clubes más nuevos del fútbol alemán. El Wolfsburgo ganó su única copa en 2015, venciendo al Dortmund en la final, y el Hannover 96 hizo algo único. Es el único campeón que ganó la copa siendo equipo de segunda división. O sea que hasta ahora la gloria de un segunda se la ha llevado el Hannover en Alemania para ganar la Copa del Cao, la Pokal. Bayer Werdingen protagonizó uno de los milagros más grandes, derrotó al Bayern en la final del 85, algo considerado imposible en esa época. Y Rapid de Viena y First Viena, perdón, que se me salta esto. Rapid de Viena y First Viena son los clubes austriacos que ganaron la Copa durante la anexión de Austria al Tercer Reich. O sea, fijaros que tenemos incluso en la historia geográfica del fútbol germano equipos austriacos que ganaron la Copa Alemania por esa anexión de Austria al régimen del Imperio Nazi. Solo 26 clubes distintos han ganado la competición. La final se juega siempre en Berlín desde el año 85, en el Estadio Olímpico de Berlín, y existe una frase famosa en Alemania que dice, lo que comentábamos antes, la Copa tiene sus propias leyes. Muy bien, pues con toda esta caterva de informaciones que nos ha dado muchísimas posibilidades sobre poner luz a esta competición, la Pokal, la Copa Alemana, vamos ya directamente con imágenes y un poquito leyendo lo que estuve presenciando y disfrutando ayer en diferido de esta final de la Copa Alemana entre Stuttgart y Bayern. Y bueno, no es baladí que he puesto precisamente este título que veis aquí, la Pokal de Stuttgart a Múnich, porque precisamente como el Stuttgart venía de ganar la vigente edición, o sea, era el vigente campeón de este torneo, de este trofeo, pues ha alcanzado la final y
evidentemente, pues con este desenlace a favor del Bayern de Múnich después de 6 años sin levantar este título, pues ha pasado de un equipo al otro. O sea, la Pokal de Stuttgart a Múnich. Venga, voy a mirar por aquí la pantalla. Aquí. Hostia, y diréis, ¿y qué cojones hace aquí Mourinho en esta foto? Bueno, evidentemente los que presenciasteis antes de ayer la final, evidentemente ya sabéis de qué va. Muchas personalidades asistiendo al partido, a esta final que se disputa en el Estadio Olímpico de Berlín, desde el seleccionador alemán Julian Nagelsmann hasta José Mourinho, que aquí veis, quién sabe si a modo de espionaje, en clave scouting, para solicitar informes o refrendar, dar el visto bueno del fichaje de alguien que puede interesarle a su nuevo club en el que ha sido contratado, es decir, el Real Madrid. Los periodistas que estaban retransmitiendo el partido hablaban de, bueno, como clave Olise, ¿no? Porque ya sabemos que el Real Madrid, quizá uno de los fichajes que más podría necesitar, requerir o menester, es el de un volante o extremo derecho, y más a raíz de la lesión de un Rodrigo que tampoco es que haya sido tan consagrado en estos últimos tiempos. Entonces, bueno, entre el rendimiento y la lesión, falta alguien ahí en la banda derecha. Entonces, claro, todos los ojos estaban puestos en que si la hipotética especulación de Mourinho allí era para, bueno, refrendar el fichaje de Olise, y ya veremos si el Madrid y Florentino Pérez pues pueden acometer este fichaje si hablamos de Olise, o incluso creo también que, y esto sería menos sensacionalismo mediático, pero que el portugués haya estado también ahí presente para ver si habría algún jugador interesante que no estuviera en unos focos tan tops y realmente pueda ser un jugador que rinda muy bien en el Madrid en otras posiciones, aunque sea más modesto, o que no sea de un perfil tan top. No sé, en su momento sé que se habló de Stiller, no sé si del mediocentro alemán, no sé si algún jugador más que no esperamos. Al fin y al cabo, mencionamos Stiller o Olise porque han sido nombres que ya han sonado en los medios de comunicación y que son, al fin y al cabo, las posiciones que el Real Madrid necesita reforzar más. Pero bueno, ya veremos si de aquí al verano o al final del mercado de fichajes pues tenemos alguna sorpresa, y que todo se deba a esta aparición que hizo Special One en la final de Berlín. Después de vimos también a Uli Hoeneß, obviamente en la cúpula directiva del Bayern, que al fin y al cabo pues formando parte de la directiva bávara, también guarda esa relación con su familiar, me refiero, con su sobrino Sebastian Hoeneß, que es en el banquillo de Stuttgart el técnico. También teníamos a Joachim Löw, que salió pues a depositar la copa alemana en el inicio, pues en los prolegómenos del partido, que Joachim Löw, aunque se le asocia mucho al Friburgo, ha tenido también pasado en el Stuttgart. Y luego ya de aquí pues vamos a entrar de pleno en los 11 que tenemos aquí. Bayern de Múnich, Urbik, Tak, Upamecano, Stanisic, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Musiala, Luis Díaz, Olise, Kane. En el Bayern. En el Stuttgart, Nubel, Chabot, Hendricks, Jaquez, Chemandrés, Stiller, Mittelstadt, Lewelling, Furyk, Undav, Demirovic. Como podéis presenciar, el modelo clásico 4-2-3-1 del Bayern, desde que está Vincent Kompany. Un esquema que tampoco ha variado mucho en estos tiempos, en la última década prácticamente podemos hablar, pero bueno, siempre con matices técnicos de cada entrenador que ha cogido las riendas del equipo alemán, del equipo muniqués. En el caso del Stuttgart me gusta muchísimo la transgresión que ofrece Sebastian Hoeneß, pues con esa defensa de 3, para dar mayor alcance de coberturas a los delanteros y extremos, con esos laterales que son prácticamente carrileros, Mittelstadt y Lewelling, un mediocentro que poco a poco ha ido perdiendo peso Karazor para dar entrada al canterano del Real Madrid, Chemandrés, y el ya célebre Stiller, que hemos comentado, que también es carne de futuribles fichajes. Y luego me gusta mucho ese tridente arriba, donde Furyk puede un poquito... antes siempre jugaba más de volante extremo, y ahora desde que Mittelstadt coge ese carril, pues Furyk juega más por dentro. Un Duff que creo que es el que tiene más libertad de movimientos, porque puede jugar prácticamente por toda la media punta, irse a la banda derecha o entrar por dentro, o incluso jugar de 9. Aunque a este le deja más la posición fija, sobre todo con balones aéreos, a Demirovic, al bosnio, que por cierto se fue
renqueante, esperemos que no esté lesionado porque, bueno, sería una pena que se perdiera el Mundial con su selección, con Bosnia-Herzegovina, ya que Bosnia logró la machada de apear, de dejar fuera a Italia en aquella final de playoff. Y bueno, tendríamos una delantera consumada como es la de Dzeko, Edin Dzeko y el propio Demirovic. Así que esperemos que Demirovic llegue a tiempo al Mundial. También pasó molestia Chabot, que desde el primer momento parecía que iba a caer lesionado, luego lo miraremos, y acabó aguantando el partido, no sin antes lesionarse el suizo, el internacional suizo, un central también con muchas posibilidades y mucho poderío, como es Lucas Jaquez, y que este sí que se fue renqueante, bueno, se fue lesionado a la hora de juego. Veremos estos futbolistas, todos ellos internacionales, si pueden al final llegar a tiempo a su selección. Así que este sería los dos onces de la final de Vincent Kompany y Sebastian Hoeneß para Bayern y Stuttgart. Una vez ya leídos estos onces, podemos decir que la defensa de tres en el Stuttgart, pues ya con un Chabot que parecía que con esas molestias aguantaría y yo creo que también eso permitió las roturas de entrada en la delantera y en los extremos de Olise, Kane y Luis Díaz, pues para acabar mojando, para acabar marcando. Un Jelch que ya calentó para intentar sustituirlo y que acabó haciéndolo, pero por Jaquez, por el otro central, que para mí estaba siendo colosal. Por eso he puesto esta foto, porque aquí vemos a un Jaquez que para mí fue el máximo artífice de que en toda la primera parte pudiera anular por completo a uno de esos puñales del Bayern, como es el colombiano Lucho Díaz. Es decir, Luis Díaz no hizo nada o no pudo hacer nada gracias a la gran labor defensiva de Jaquez, que lo estuvo todo el rato taponando muy bien. Y bueno, al final prueba de ello es que los poquitos ataques que vinieron del Bayern ya a raíz de la media hora de juego hasta el final, o sea, hasta el final de la primera parte, entre los minutos 30 y 45, vinieron un poquito más por el lado de Olise con Kane, pero realmente es que Luis Díaz estuvo inédito en el primer acto, y es porque Jaquez hizo un trabajo laborioso, espectacular y formidable, y para mí, bueno, una gran sorpresa que merece sin lugar a dudas que vaya convocado con Suiza, y evidentemente yo creo que sin analizar todavía las plantillas de las selecciones, que esto ya haremos algún que otro directo, pues Suiza yo creo que tiene un central para el rato con este joven prometedor central, que es Lucas Jaquez. Bueno, la cuestión es que un Jaquez que anuló por completo en ese central derecho a Luis Díaz, aunque teníamos también a Hendrix apoyado por Chema Andrés en las otras coberturas con Olise, que requirió en este caso pues de mayor apoyo. Kane bajando no solo al medio campo para reorganizar el juego en la distribución del balón, como ya nos tiene habituados, sino que yo incluso esta vez lo vi hasta incrustado entre centrales. Pero yo ya no creo que esto fuera para generar juego o superioridades numéricas con esa bota de seda que tiene para generar juego, que eso sí que creo que lo hace cuando baja al mediocampo. Yo creo que llegó a bajar hasta entre los centrales, porque como tenía el marcaje individual de Chabot y que lo seguía a todas partes, dijo, venga, pues me voy a incrustar más atrás, me voy a quedar más atrás a ver si libero ahí un espacio, y de esta manera podemos hacer que haya un poquito más de conexiones entre los mediocentros y el mediapunta, es decir, entre lo que serían Pavlovic, Kimmich y Musiala. Yo creo que esta fue un poquito la idea, porque yo sinceramente sí que ya he visto muchas veces a Kane, tanto con Inglaterra como con el Bayern, bajar al mediocampo, pero no ya llegar tan abajo hasta los defensas, hasta los centrales. O sea, me quedé la verdad que sorprendido por ver que llegó a bajar tantísimo. Y bueno, la cuestión es que al final sí, llegó a este punto, lo que decíamos, para generar un espacio arrastrado a su marcador individual, desbloqueando el carril central, permitir a Kimmich y Pavlovic una mayor circulación para enganchar con Musiala, y luego ya sí, los posicionamientos en las marcas dejaron al Bayern un poquito más maniatado en este primer periodo. Todo esto vamos 0-0, o sea, no hemos llegado todavía a la media parte y van 0-0. Sin embargo, el Stuttgart sí que tuvo diferentes tipos de ataques, tanto estáticos rápidos, abriendo a los dos carrileros, especialmente Mittelstadt en lo que a la ala izquierda se refería, más que en el costado de Lewelling. Y luego un par de balones colgados al área, mal despejados por Tak en alguna ocasión y Upamecano en otra, donde ahí estaban intentando cazar en ese juego aéreo algún balón para Demirovic. Inocuo, pero que es una faceta que domina bastante el juego aéreo de Demirovic. Entonces, bueno, aquí teníamos esos 20-25 minutitos jugándose a lo que quería el vigente campeón, que estamos hablando lógicamente de los suavos, el Stuttgart. Y luego ya sí,
un mayor control del Bayern, con alguna ocasión esporádica, subiendo el lateral Stanisic y por ahí también con un fuerte disparo desde 25 metros que refusó Nubel, que hay que decir que el Bayern, hasta que prácticamente no llega al minuto 30 y pico, no tiene ninguna ocasión real. Vimos ahí un Stanisic muy bien que, sabiendo que es lateral, jugó insiriéndose por dentro como un medio más conductor y llegando pues con ese disparo desde 25 metros que refusó Nubel, y al final del acto tenemos ese 0-0. Pero quiero destacar también, creo que la jugada clave de la primera parte, que llegó también muy pronto del Stuttgart en las 4 o 5 distintas que tuvo, y fue este chupinazo que se marcó Mittelstadt y que muy atento Urbik pudo conseguir despejarlo, porque era un disparo muy certero a la cepa del poste, muy raso, un tiro lejano, también entre bastantes hilos de piernas de bastantes futbolistas, tanto de un equipo como del otro, y creo que esta jugada que vemos aquí es clave para que el Stuttgart no se avance en el marcador. A partir de aquí, varias ocasiones más, pero menos notorias, del Stuttgart, y luego ya pues cuando el Bayern empieza a controlar el juego, esa única ocasión pues con ese tiro lejano de Stanisic y poquito más. Entonces, con ese 0-0 llegamos a un punto clave, que ya es el principio de la segunda parte. Aquí estamos entre el minuto 50 y 60, como podéis ver esto es una caldera, el Olímpico de Berlín, con estas bengalas, y esto tiene un punto también, yo creo que de fortuna, para el Bayern y no para el Stuttgart. Entonces no sé al final quiénes fueron los responsables de todo el lío de las bengalas, pero la cuestión es que ya en el segundo acto, posesiones largas alejadas del área, pero el Bayern dormitó el partido, anestesió, hasta un lance puntual, ahí sí, el minuto 50 y pico, a todo esto aquí ya las bengalas encendidas, pero todavía no se había apoderado el humo, el vapor de todo el estadio. Entonces, hasta un lance puntual de Olise, escorándose, encarando y driblando a su marcador para un centro lateral letal que cabeceó de primera mano dentro del área y fuera de marca Kane en el primero de sus goles con ese remate de 9 que vemos aquí. Aquí Kane abriendo el marcador, abriendo la lata con ese pase improvisado de Olise, desmarcándose, encarando y desmarcándose del lateral que le cubría, y con ese centro lateral Kane no se entiende aquí cómo es que nadie le tapa, nadie le cubre. No sé si ahí tenía que estar, voy a decir, el renqueante Chabot, que ya llevaba bastante tiempo que jugaba pero no acababa de coger esa velocidad punta, y bueno, en estos casos si no va al central pues tendría que haber ido otro de los centrales. Si en este caso Jaquez estaba más pendiente de Luis Díaz y Hendrix de Olise y no podía llegar a tiempo Chabot, pues alguno de los centrocampistas defensivos, como podría ser Chemandrés o el propio Stiles. Bueno, la cuestión es que llega Kane libre de marca y marca el gol, 1-0. Y aquí es donde ya voy. Tras este 1-0, aquí tenemos un punto que ya le beneficia al Bayern, y es, vuelvo a poner el campo. Partido parado por la niebla artificial de las bengalas encendidas, parecía el Olímpico de Berlín una olla a presión, debido a esa infraestructura que tiene, que todo lo medio cubre, pues hace que los vapores del gas tarden más en salir a la superficie hacia el cielo, ¿no? Y entonces, pues claro, me acuerdo que leí que escuché de los comentaristas que dicen, parece esto una olla cuya tapa si abres podía salir el vapor hacia el cielo, pero el hecho de que hubiera esta infraestructura de techo, pues hace que incluso tardase más en salir el humo y por lo tanto se paralizara el partido, porque no había visión posible. Entonces, 1-0 a favor del Bayern, y con el juego parado por el humo de las bengalas, pues claro, cortas el ritmo que estaba llevando el Stuttgart, que para mí era muy bueno, pese al primer gol del Bayern, que ya sabemos que esto está al orden del día. Un equipo grande como el Bayern te llega una vez, te puede matar, aunque no esté jugando un gran partido. Bueno, pero la cuestión es que jugando mejor como jugabas y con el 1-0 en contra ya te ponen ahí el parón por las bengalas y ya te han jodido. Reanudación en frío, escasa visibilidad por el humo para remachar la faena, con una internada de Luis Díaz penetrando una diagonal, es verdad. Ya cuando se reanuda el juego, Luis Díaz puede llegar a descolgarse de Jaquez, que yo creo que en ese momento es cuando ya prácticamente se lesiona y dice adiós, y ahí ya el Stuttgart dice basta. Y Schüttke desvía con una estirada fabulosa a Nubel, que luego en el rechace le cae a Laimer y no acierta tampoco al remate, que lo desvía. Así que la visión ahí hizo mella. Entonces, el gol
y la pausa forzada del humo de las bengalas cortó el buen ritmo del Stuttgart, del equipo suabo, en ese primer cuarto de la segunda parte. Entonces ya estamos llegando prácticamente al minuto 70-80. Ya pongo, sí, el spoiler, ya sabíamos, acaba 3-0. Vamos a poner aquí a Harry Kane con su preciado trofeo, la primera Pokal en su currículum. Y es que de ahí al minuto 78 ponemos aquí a Harry Kane porque es el MVP de esta final. Marcó el 1-0, pero también marcó el 2-0 y el 3-0. O sea, hat-trick de Harry Kane en esta final. En una final que en la Bundesliga, por cierto, se ha quedado creo que a 4 o 5 goles de poder alcanzar a Lewandowski, y ya ha dicho Kane que quiere superarlo el año que viene. Así que de ahí al minuto 78, con el cuadro teutón gustándose, jugando y moviendo, movió Olise omnipresente, que estuvo Olise espectacular, incluso algunas bicicletas en plan vacilón, y en ese costado derecho mareando a Hendrix y a Laimer, asistiendo a un Kane superlativo, MVP de esta final de la Pokal, con un certero misil a la cruceta. Es que es verdad, Kane llega. Lo que precede al 2-0, hay un pase de Laimer a Kane, que en la frontal pega un misilazo a la cruceta, haciendo la estatua Nubel, que no podía hacer nada más. Y en el despeje, en ese rebote, automáticamente hay la recuperación inmediata del Bayern con esos 3 toques en el área pequeña, y acabándose saldando con el 2-0, en una jugada combinada que acaba con Luis Díaz de asistente a Kane, esta vez sí, picotazo final del inglés, protegiendo de espaldas, giro perfilándose y ejecución rasa dentro de la frontal. Fin para la Stuttgart, 2-0. El prometedor marroquí de pasaporte belga, el Canus, no cambió tampoco el escenario para los suavos en algunos de los cambios que efectuó Juenes para el Stuttgart. Y luego ya sí, en el descuento, penalti por mano de Stiller en el descuento, en un centro lateral el enésimo de Olise. Y hat-trick de Harry Kane, que lo rubrica con ese 3-0, adivinando Nubel el efecto a donde tiraba la portería Kane, pero imparable igualmente, gol y hat-trick para Kane. Así que ponemos aquí de celebración ahí el capitán Joshua Kimmich levantando el trofeo ante las miradas de Gnabry, Goretzka, Kane de espaldas, Stanisic con puño en alto, Upamecano con la medalla, dando la vuelta en el Olímpico. Bueno, una fiesta, y ya decimos una fiesta porque por fin este Bayern de Vincent Kompany vuelve a levantar una copa alemana que desde que lo hiciera por vez última la plantilla capitaneada por Hansi Flick en el 2020 no había vuelto a ser. Y 6 años después, con los recuerdos recientes en la retina para aquellos que hemos visto finales de Pokal de Copa Alemana, tenemos el Leverkusen de Xabi Alonso en 2024 o la del mismo Stuttgart de Juenes en este 2025 ante la Arminia Bielefeld, y vigente hasta hoy. Entonces, con ello vamos a cerrar aquí, bueno, Neuer levantando la copa, un Neuer que no estuvo en esta final de Pokal, precisamente resguardándose para poder estar en el Mundial con Alemania, con la Mannschaft. Y voy a cerrar aquí, ahora aparte de leeros otra vez en el chat, antes de dar por finalizado este directo, las últimas finales que vemos por gentileza de Transfermarkt, Bayern de Múnich, el vigente campeón, antes de ayer, el Bayern de Múnich de Vincent Kompany. En la partida anterior, el año pasado, Stuttgart de Sebastian Juenes. Hace 3 años, en la 23-24, Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. En el 23, Leipzig de Marco Rose. En el 22, Leipzig también, pero de Domenico Tedesco. En el 21, Borussia Dortmund de Edin Terzic. En el 20, el Bayern de Múnich de Hansi Flick. En el 19, el Bayern de Múnich de Niko Kovac. En el 18, el Eintracht de Frankfurt de Niko Kovac. En el 17, el Dortmund de Thomas Tuchel. En el 16, el Bayern de Pep Guardiola. Y en el 15, el Wolfsburgo de Dieter Hecking. Que, por cierto, Dieter Hecking volvió a mediados de esta campaña al Wolfsburgo para ver si podía salvar a su querido equipo verde, que está jugando ahora la promoción con el Paderborn, cuyo desenlace tras la ida 0-0 se desenvuelve hoy, esta final, esta noche, en la vuelta. Aquellos que queráis ver al Paderborn Wolfsburgo, pues veremos qué equipo se mantiene en primera, si es el Wolfsburgo o quién va a la Bundesliga 2. En este caso, quién asciende, si sería el Paderborn en el que pasa esta eliminatoria, o quién se mantiene, si es el Wolfsburgo. Y con ello ya no nos vamos más atrás, sí que vamos a declarar aquí cuáles son los clubes con más títulos de Pokal. Como nos decía Juan Beli, Bayern de Múnich ahora ya no con 20, con 21 tras este último título. Y sí, hay un agujero sideral entre el primero y el segundo, porque el Bayern de Múnich 21 títulos, después le sigue el Werder Bremen con 6 entorchados. Y luego ya el Borussia Dortmund y el Eintracht de Frankfurt y el Schalke con 5. Ya acabaríamos este podio con Stuttgart, Nuremberg y Colonia con 4. Así que estos serían los equipos que más
Pokals tienen Bayern Múnich 21, Werder Bremen 6, Borussia Dortmund 5, Eintracht Frankfurt 5, Schalke 5, Stuttgart 4, Nuremberg 4, Colonia 4. Y con ello voy a poner aquí esto en grande. A ver, un momentito. Y os sigo leyendo. Y con esto nos iremos. 40 minutos, muy bien. Se ha alargado un poquito más de media hora, pero ha sido muy potente. Vamos a ver qué más hay. Uy, pues han habido bastantes más informaciones. Bueno, me despido de aquí de Pan y Vino. Chao, que se va a comer. Gracias por haberte pasado este ratito, crack. Siento lo del Brujas, que ya me enteré también que ganó al final la Liga Belga, la Jupiler. Aunque lo había hecho muy bien el Unión Saint-Gilloise en la temporada regular, pero bueno, en estos playoffs al final ha acabado ganando el Brujas y creo que gana su liga 20º, si no recuerdo mal. Me sonó leer que ganó el Brujas el título 20, con el Malinas, me parece, con el Mechelen. A ver, que me he ido muy para atrás en los textos. Esto es lo que tiene el chat, cuando hay muchas informaciones, o sea, cuando hay muchos textos, cuesta más el tirar para arriba. Y se baja solo, incluso si no lo mantengo apretado, es que se va para abajo. Me he quedado aquí en un punto que había una primera intervención del chat de alguien que quería hacer así es publicidad y sé que esta ha sido un poquito la pauta que me ha hecho de punto de libro. Aquí está. Datos importantes y claros. Dominio del Bayern de Múnich, ha ganado más de 30 ligas en Alemania, ha tenido rachas donde ganó más de 10 ligas seguidas, algo casi imposible en otras grandes ligas. Bueno, sí, solamente lo hizo en la Juve, me parece, y cerca han estado el Lyon o ahora el PSG. Y en varias temporadas recientes ha sido campeón con varias jornadas de ventaja. Algo muy poco común en Europa. Bueno, depende, pero sí. La Bundesliga es muy ofensiva. En una de las ligas... Joder, es que esto se va para abajo otra vez. Es una de las ligas con más goles por partido de Europa, la Bundesliga. El Bayern ha llegado a temporadas con más de 100 goles en liga y los partidos suelen ser abiertos, muchos goles y ritmo alto. Bueno, en estadios de afición ya sabemos que Alemania es la liga con más asistencia media en estadios de Europa. El Borussia Dortmund tiene uno de los estadios más ruidosos del mundo, el Signal Iduna Park. Y en muchos equipos los precios de entrada son más bajos que en Inglaterra o España. En ese sentido, Alemania cuida mucho más a sus aficionados. Die Mannschaft, en la selección alemana, que ha ganado 4 mundiales, ha llegado a muchas finales históricas, siendo una de las selecciones más consistentes del mundo. Es conocida por su mentalidad de nunca se rinde. En el desarrollo de jugadores de Alemania, produce muchos jugadores jóvenes gracias a academias obligatorias en clubes, inversión en fútbol a base tras los años 2000, y esto ayudó a ganar, por ejemplo, el Mundial 2014 con una generación muy joven, auténticamente dorada. Eso es verdad. Sabemos que las rivalidades fuertes son el Bayern Múnich con el Borussia Dortmund, del Klassiker, que así lo llaman en Alemania, el clásico moderno, aunque Bayern Schalke fue muy grande en los 2000 y evidentemente si nos vamos ya a tiempos atrás, como hemos comentado, el Bayern Mönchengladbach, o también muchos derbis regionales intensos como Berlín, Ruhr o Hamburgo. Datos locos extra, el Bayern ha dominado tanto que en algunas décadas ganó más de la mitad de las ligas disputadas. Alemania, ¿qué me he quedado por acá? Alemania, a ver, ¿qué ha pasado por aquí? Aquí tenemos algo que ha generado un poquito de, no diré polémica, pero sí debate. Alemania es uno de los países con más clubes históricos activos en Europa. Muchos estadios permiten ver el campo muy cerca de la grada, ambiente muy intenso. Sí, datos clarísimos, que esto lo hemos leído antes, de la Copa Alemania. Nació en una época política oscura. La Copa empezó en el año 1935, como Schammerpokal en la Alemania nazi, y el trofeo original estaba ligado al régimen y después de la guerra fue eliminado y reemplazado en el 65 por uno nuevo. De ahí el reinicio. Y por último, en el pasado... es una de las copas grandes con mayor vacío histórico. En el pasado se decidía con sorteo antes de los penales modernos y si había empate repetido, algunos partidos se decidían por lotería, tirar una moneda o sorteo. Hoy suena absurdo, pero pasó de verdad. Fijaros, ¿eh? Sí, en aquellos momentos en vez de los penaltis teníamos lo de la moneda en el aire. Yo esto lo he escuchado también en otras ligas, no solamente en Alemania. Dice Panivino, Juanito, se suprimió la copa porque era redundante con el campeonato de Alemania, que se disputaba por sistema de copa.
España quedó fuera del Mundial del 54 por la famosa moneda del Bambino. O sea que veis cómo esto, como nos anuncia Pan y Vino, ya se había dado incluso fuera de Alemania. Y también en una época muy, muy similar, años 50, años 60. Sí, sí. Y dice Pan y Vino contestando a Belling: no los compruebo, hablo de memoria, pero no he visto nada extraño. Venga, pues nada, muchísimas gracias por todo, por todos los que habéis estado, por los que habéis estado en el chat, por los que lo veréis en diferido. Y vamos viéndonos, iremos comentando más historias, intentaremos, sí, hablar eso 20 minutos, media horita, y si se alarga más, pues como ahora, que invita a ello, fantástico, siempre y cuando sea para poder aportar todas estas informaciones tan bonitas, tan suculentas, y que en sí pues le da al directo más nutrición en base a lo que estamos hablando. En este caso de la Pokal, la Copa Alemana, el Stuttgart, el Bayern de Múnich y un montón de informaciones históricas pues que nos permiten llegar hasta este punto, ¿no? A conocer un poquito mejor el torneo, a conocer un poquito mejor los clubes y a tener esa perspectiva de Alemania, de la Alemania antigua y de la Alemania moderna. Venga, sin más, vamos a estar en contacto. Que vaya muy bien, familia. Buenas tardes y feliz puente.